La voz del derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es hoy por hoy la secretaria académica de nuestra alma mater. Soy su amigo Juan Negrete y como siempre en este programa es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes, poder platicar con grandes invitados de honor y de primer nivel, y hoy no es la excepción, sobre temas que nos interesan a todos los amantes del derecho y también a aquellas personas que quieren aprender derechos y obligaciones y quieren comprender cómo se maneja esta realidad jurídica, aunque no sean abogados. Para ello, pues es un gusto contar con la presencia del doctor Óscar Javier Apáez Pineda, quien pues realmente es un abogado ya de muchos años, su reputación le precede, por propios y extraños conocido, y aparte pues es un abogado que se ha dedicado mucho sobre todo al tema del derecho laboral. Leeré brevemente una síntesis curricular para presentar a nuestro querido doctor, ya que nos llevaría yo creo 3 programas enteros dar toda su currícula, pero pues, es muy interesante decir que él es especialista en Derecho Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo cual, pues, como siempre decimos, es un gusto que sea azul y oro, que corra por su sangre el espíritu Puma. Es doctor en Derecho y Globalización, profesor de asignatura de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, es investigador por la Universidad de La Salle, autor de artículos de investigación y de ya 2 obras muy interesantes. El primer libro es El impacto de la reforma en materia de derechos humanos en la seguridad social, y el más reciente, recién salido del horno este año, Las dimensiones de la desigualdad en México, por lo cual les recomendamos su lectura y que los adquieran porque son muy, muy interesantes. Y finalmente decir que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Pues vaya, querido doctor Óscar Javier Apáez, muchas gracias. Sabemos que es un hombre sumamente ocupado, que siempre está creando, que siempre está generando, pero agradecemos su buena voluntad siempre de compartir sus conocimientos con la academia y con la comunidad universitaria. ¿Cómo se encuentra? Hola Juan, muchas gracias por esta inmerecida presentación y gracias por resumir el currículum. Pues muy contento de estar aquí en este programa Rutas y Retos de la Legalidad, si no me equivoco en el nombre, para poder compartir con ustedes un poco del conocimiento. Desde luego siempre es un honor poder dirigirme a la comunidad universitaria, a los colegas académicos y a los estudiantes entusiastas como tú, Juan, que tienen cada vez más este interés por estar conociendo el derecho, que cada día pues adquiere más dinamismo, ¿no? Antes recuerdo que nuestros profesores de la facultad decían que el derecho era dinámico, pero ahora el derecho y este dinamismo lo estamos viviendo de una manera, creo yo, bastante rápida, bastante estrepitosa, porque con la situación de la pandemia, con la situación de los cambios globales, Tratado de Libre Comercio, esta alternancia en el poder, pues el derecho ha estado pues muy activo y con grandes cambios, no nada más en el área del derecho laboral, también encontramos mucho movimiento en las demás áreas del derecho, y que bueno, estamos aquí para compartir un poco de lo que sabemos acerca de lo que me he especializado, que es los derechos económicos, sociales, culturales, y en específico el día de hoy del derecho laboral. Así es, doctor, y como bien lo señala, este dinamismo pues ya nos ha alcanzado, sobre todo se aceleró mucho, como bien lo decía, por esta pandemia, y más en materia laboral, muchas dudas surgen, muchas personas hoy por hoy tienen varias interrogantes sobre el derecho humano del trabajo, que es el tema que nos va a centrar hoy, y creo que no hay mejor expositor del día que usted para podernos adentrar a un tema tan interesante y tan complejo, yo creo, doctor, por lo cual me gustaría preguntarle, en primer lugar, qué debemos entender o qué es el derecho laboral y qué es un derecho humano. Es decir, cómo podemos irlas interrelacionando. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque muchos hablan del derecho laboral como derecho humano o el derecho humano al trabajo
o que el derecho laboral no es un derecho humano. Pues en realidad sí es un derecho humano, aunque, bueno, nosotros tenemos por razones históricas el honor de haber consagrado los derechos laborales por primera vez en la historia en una constitución, en nuestra constitución del 17, pues es parte de un producto histórico, un proceso histórico que llegara ahí a plasmarse de manera positiva, que tiene que ver mucho con la filosofía del derecho y con el avance de los estudios que se habían realizado en el campo de la teoría jurídica. Para 1917 imperaba el positivismo jurídico y recordemos estas grandes discusiones que se dieron en el Constituyente de Querétaro cuando no se quería contemplar en la Constitución derechos laborales porque la idea de imperante en aquella época es que solamente debían de estar las garantías individuales máximas que el Estado mexicano debía representar, y pues tenemos esta gran discusión que se da cuando está el artículo 5 en el Constituyente de Querétaro, y que un puñado de hombres sensibles, cercanos a las realidades de la vida obrera en México, entre ellos, si mal no recuerdo, a diputados de las delegaciones de Veracruz, diputados de las delegaciones de Yucatán, Héctor H. Victoria, es una defensa muy importante de la necesidad de incluir este derecho laboral como parte de las garantías. Entonces, en México tenemos esta raíz histórica que nuestros profesores, desde luego quienes leímos a Mario Lacueva, al doctor Néstor de Buena, nuestros grandes lumbreras en el aspecto del derecho laboral, el maestro José Dávalos, Baltasar Cavazos, pues nos hicieron mucho énfasis en esto, que el derecho laboral proviene o nace o se consagra, mejor dicho, en la Constitución mexicana, y México va a ser el país que va a llevar la batuta por cuanto a la vanguardia de incluir derechos sociales en las constituciones. Después vendrá la República de Weimar y bueno, después ya muchos países comenzarán a incluirlos, y crecimos con esta idea de que el derecho laboral pues era una rama que México había tenido a bien considerarla dentro de la Constitución, y posteriormente pues llegan los derechos humanos, no porque no existieran, sino porque a raíz de esta Segunda Guerra Mundial se llevan a cabo unos juicios allá en Nuremberg, en donde hay una sentencia que a su vez va a dar pie a una declaración universal de los derechos humanos, en donde se contempla desde luego al derecho de trabajo como uno de los derechos humanos esenciales para los seres humanos, ¿no? Aquí valdría hacer la aclaración de que pues la Constitución es de 1917 y la Declaración Universal es de 1948. De ahí que exista una doble conceptualización del derecho al trabajo, así a secas, y después el derecho humano del trabajo, y que algunos crean que el derecho humano al trabajo es distinto al derecho al trabajo, pero en realidad viene siendo lo mismo, en esencia son lo mismo. Incluso hay grandes discusiones dentro de quienes estudian los derechos humanos sobre si los derechos humanos valen hasta que son reconocidos o los derechos humanos ya están ahí de manera inherente a través del tiempo, ¿no? Yo soy de los que apostamos porque los derechos humanos siempre han estado, solo los estados los han reconocido o positivizado para garantizar el cumplimiento en determinados tiempos históricos. Y esto nos lleva también a otra situación. Dentro de la teoría de los derechos humanos tenemos una clasificación que sirve para fines de referencia histórica acerca del reconocimiento de los derechos humanos. Y los derechos humanos, pues tenemos una primera generación de libertades civiles y políticas que, reitero, es nada más para fines de que históricamente han sido reconocidos con anterioridad a los derechos de segunda generación, en donde vendrían a enmarcarse los derechos económicos sociales, derechos económicos sociales, culturales, y algunos agregan los ambientales, dentro de los cuales está el derecho del trabajo, pero solo para efectos de reconocimiento histórico, porque pues sabemos que los derechos humanos tienen un principio esencial que es la interdependencia y la indivisibilidad. No puede existir un derecho humano si no está correlacionado con los demás y si no se gozan todos los derechos humanos de manera conjunta. Entonces, en ese sentido, pues creemos que el derecho humano al derecho del trabajo es esta rama o esta disciplina del derecho
que se encarga de regular las relaciones que se dan entre las personas que tienen la característica de ser trabajadoras y las personas que a su vez tienen la característica de ser patrones. Eso como aspecto de una rama del derecho. Y el derecho humano al trabajo pues implica las prerrogativas que tienen los ciudadanos para poder desarrollar cualquier profesión, cualquier trabajo, siempre y cuando sea lícito y que ningún Estado ni ninguna persona pues puede discriminarles ese derecho o restringírselo bajo ninguna situación. No sé si esto nos dé un panorama amplio acerca de lo que vendría a ser. Desde luego que son opiniones que necesitan ser exploradas un poco más, ¿no? Para ser un poco más precisa, pero podemos a empezar con ello porque no creo, y ahora lo estamos viendo con lo que está sucediendo con la teoría de los derechos humanos, que la idea de sostener definiciones que sean estáticas y rígidas, pues funcionen ya en el derecho actual, sino que constantemente hay que estar quitándole, agregándole elementos a nuestras definiciones debido a este dinamismo que tienen el derecho y las sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría servir como un punto de partida. Hay dos tipos de derechos humanos laborales, perdón, un tipo de derecho humano laboral, que es el derecho al trabajo de cualquier persona sin discriminación. Incluso hay definiciones ya de los tratados internacionales que nos hablan acerca de las características de cómo debe de ser el trabajo al cual tenemos derecho, y hay definiciones como trabajo digno o trabajo decente, que contempla la idea de que si no se cumplen ciertas características en el tipo de trabajo que desarrollamos, pues entonces no estará materializándose el derecho humano al trabajo. Y bueno, por ejemplo, las características del trabajo decente, pues que esté libre de discriminación, tengan acceso a la seguridad social, el trabajador pueda tener un salario digno que le alcance para satisfacer las necesidades comunes como jefe o jefa de familia, que además le permitan pues, adquirir una vivienda, le permitan recrearse culturalmente con su familia, y una serie de elementos que pues nos hablan no solamente del hecho de ir a trabajar y percibir un salario, sino que una protección integral de la dignidad humana del trabajador. Y vaya que realmente es muy importante tenerlo claro, doctor. Al fin y al cabo, usted nos acaba de dar ya unas premisas muy interesantes de cómo conceptualizar, cómo se ha venido conceptualizando este derecho humano a lo largo de la historia y su conexión con el derecho laboral, ¿no? Sobre todo desde estas constituciones. Pero vamos a adentrarnos también y aterrizarlo ahora en el derecho laboral. De ahí que me gustaría hacer la segunda pregunta. ¿Cuál sería la raíz o el origen de un derecho laboral en el sentido estricto de la palabra, por favor? Pues bien te mencionaba que en México pues tenemos este antecedente histórico que son las discusiones del constituyente, que a su vez tienen un antecedente histórico en las realidades del pueblo mexicano, sobre todo la clase obrera mexicana, que aunque bueno, no era comparable con la clase campesina a principios del siglo XX, pues sí era importante porque había dos luchas que fueron clave para que pudieran obtenerse una conciencia de la importancia de la regulación del derecho al trabajo en México. Una de ellas fue, y es muy famosa, la huelga de Cananea y Río Blanco, que culmina en una gran represión allá en el norte del país, pero también una muy cercana, aquí cerca en Puebla y Veracruz, en la zona de Río Blanco, perdón, en donde pues también hay un movimiento huelguístico que se va a un arbitraje laboral, y pues el arbitraje no le favorece a la clase trabajadora y también viene una represión. Con esas dos sensibles heridas y desde luego la lucha democrática que después se tornará social, y después pues de expulsar a un usurpador en el poder, que va a ser la Revolución Mexicana, y al final el constitucionalismo, pues muchas de estas ideas van a plantearse allá en la Convención de Aguascalientes y se van a llevar por medio de algunos intelectuales y algunas personas que acuden a aquella cita que hace don Venustiano Carranza. Y le decía yo hace un rato en la primera pregunta que pues eso va a dar pie al nacimiento del derecho laboral en México, con sus vertientes o sus derivaciones, que es el derecho colectivo, la contemplación de la seguridad social como parte inherente de la relación exclusiva
del trabajo, y vamos a desarrollar un derecho propio que al principio pues es una diversificación de leyes, porque la Constitución del 17 permitía que los estados tuvieran sus propias leyes laborales. Esto se va a corregir o se va a tratar de unificar con el Código allá en 1931, y después México, con la dinámica de su crecimiento, pues va a llegar a una época que para 1970 se ve la necesidad de reformar la ley del trabajo, y se crea la en aquel entonces llamada nueva ley federal del trabajo, que hasta el momento se encuentra vigente y que ha sufrido múltiples transformaciones. Así pues, la raíz en México del derecho laboral es esta, y viene a convertirse en un derecho humano, pues a raíz de la reforma en materia de derechos humanos del año 2011. En junio de 2011, nuestro país sufre, o mejor dicho, la Constitución sufre, o no sabemos si sufre, a lo mejor no fue sufrimiento, sino fue gozo, ¿no? Goza en realidad de una reforma en la cual se reconocen los derechos humanos que México ya había pactado y había ratificado en múltiples tratados internacionales, y que desafortunadamente pues nuestra Constitución no se encontraba adecuada, ¿no? Seguíamos bajo el paradigma positivista y bajo esta idea de las garantías individuales, que pues cuando llega esta reforma del 2011 transforma el primer artículo de nuestra Constitución, deja de llamarse ese capítulo de las garantías individuales y se llama ahora capítulo 1 de los derechos humanos, ¿no? O las garantías de los derechos humanos, no recuerdo exactamente el título, pero ya habla acerca de los derechos humanos, y este artículo primero constitucional pues señala que en México todas las personas, ¿sí?, sin importar características o sin importar pensamiento, preferencia sexual, origen étnico, nacional, ideas políticas, alguna discapacidad, etcétera, sí, pues todas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y reconocidos en los tratados internacionales. Por eso yo mencionaba hace un rato también que esta distinción por generaciones iba un poco orientada al reconocimiento que hacen los estados, porque en realidad siempre han estado ahí. El derecho al trabajo lo tuvimos desde el 17 y era un derecho humano, aunque no lo tuviéramos plasmado en el texto como derecho humano, ¿no? Que esa es una de las características de los derechos humanos, ser inherentes a los humanos, independientemente de si una ley los reconoce o no los reconoce. Entonces, la raíz en México de que se comience a hablar del derecho humano al trabajo, pues va a ser precisamente este reconocimiento de la reforma en materia de derechos constitucional, de que en México estamos garantizando derechos humanos, y desde luego, pues el artículo 5º constitucional nos habla de este derecho al trabajo, y el artículo 123 nos establece las modalidades sobre las cuales deberá garantizarse este derecho humano, con algunos requisitos que pues ya son bien conocidos por los mexicanos: la jornada mínima máxima de 8 horas, la protección a la maternidad o a la familia, como ahora se dice, porque ya también el padre goza de días de descanso, ¿no? La protección de la seguridad social para riesgos de trabajo, pensiones de vejez, accidentes o la salud de los trabajadores por enfermedades no profesionales, el pago de horas extras, y bueno, toda esta serie de cosas que ya son una tradición en el derecho mexicano y que llevamos mucho tiempo recorriéndolo, y que desde luego se acercan mucho a este concepto de trabajo decente o trabajo digno, pero que para efectos prácticos, como un gran logro de esta inclusión de los derechos humanos, bueno, tuvimos que reformar nuestra Ley Federal de Trabajo allá por el año 2012, y agregamos estos conceptos de trabajo decente, trabajo digno, salario digno, algunas protecciones para en contra del acoso laboral y el acoso también de carácter sexual que suele darse en los centros de trabajo. Y bueno, pues como derecho humano, pues si se alcanza a observar por lo que he mencionado, pues adquiere una dimensión de protección más integral a favor de la clase trabajadora. Por ejemplo, doctor, hoy por hoy podríamos decir que México sí garantiza desde su norma constitucional en el artículo 5º este derecho humano al trabajo, porque ¿a qué voy con esto? Ya lo decía usted, que toda la evolución que ha habido y que se reconoce, pero hay muchos todavía críticos que dicen que hoy por hoy todavía no se puede manifestar como tal que sea un derecho humano. Yo opino que sí, desde el ámbito en que está
ya en la parte inclusive de captura de los derechos humanos, ¿no? Pero muchos dicen que no se ve en la realidad, por lo cual me gustaría hacerle dos preguntas. La primera Sí. sería si a nivel internacional hay algún instrumento que diga que existe el derecho humano al trabajo, ¿no? Y dos, cómo se ha venido materializando este derecho humano, sobre todo en esta pandemia, porque muchos yo creo que los que nos escuchan dicen es que no existe el derecho humano al trabajo porque me despidieron, porque por la cuestión de la pandemia me corrieron, tuve que salirme, etcétera. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Mira, Juan, yo siempre que me hacen esta pregunta, porque es muy recurrente, la respondo en algún sentido de poder clarificar para poder llevar a cabo una comprensión de lo que viene siendo la realidad, porque la realidad es muy compleja y a veces adquiere muchos matices, sobre todo cuando no tenemos conocimiento de la teoría de los derechos humanos. Todavía me encuentro abogados o me encuentro personas que creen que los derechos humanos es cuestión de ideología. O sea, a mí me gusta mucho contarles por qué nacen los derechos humanos, ¿no? O por qué, no es que nazcan, por qué comenzaron a reconocerlos las naciones que se les podría llamar, entre comillas, civilizadas, pues porque esta Segunda Guerra Mundial dejó unas grandes secuelas en cuanto al daño que se hizo a ciertas poblaciones por el régimen nazi o el régimen nazi, que creó una categoría positiva en su legislación en donde decía que el Estado podía eliminar a ciertas personas que fueran enemigas del propio Estado y tenía leyes acomodadas para poder crear campos de exterminio con leyes que a su vez regulaban la manera en la cual se iba a exterminar a personas, a seres humanos. Y cuando van a los juicios de Nuremberg, pues bajo la teoría del positivismo, los jefes del Estado nazi comienzan su defensa con los principios generales del derecho. Nadie puede ser juzgado con un tribunal que fue creado pues profesamente para juzgarnos. Segundo, nadie puede ser juzgado si no existe un delito previo establecido para poder juzgarme. Y tercero, yo no cometí ningún delito. Mi constitución, de acuerdo a Hans Kelsen y la teoría del positivismo, fue creada por el legislativo, en donde hubo una discusión y ahí el legislativo, a través de un proceso debidamente reglamentado, pues publicó la ley y la ley es perfecta de acuerdo al positivismo porque incluso está fuera de la moral, no tiene política, no tiene nada, es una ley perfecta, por lo tanto, pues a mí me permitían matar, pues yo solamente estaba cumpliendo con la ley. ¿Qué violación hay ahí, no? Esto pues trae reflexiones muy profundas y muy grandes porque entonces la ley sería algo supremo al propio ser humano. Y esto pues filosóficamente y creo que incluso muchos coinciden ética y moralmente pues no debería ser, ¿no? Entonces, esta discusión que se da en el seno de ese juicio, pues va a cumplir con una sentencia en donde se reconoce que existe algo por encima de la ley, que es la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana, aunque no esté plasmada positivamente en una legislación, no es susceptible de eliminarse, suprimirse, discriminarse, ¿no? Y entonces yo cuando les explico esto a las personas, les digo, esto es lo que pasa en la realidad. El que ustedes no vean o en que en nuestra casa tengamos a personas que emiten comentarios que son discriminatorios, racistas, o que la realidad de la sociedad encontremos situaciones que son profundamente violatorias de derechos humanos, pues no quiere decir que no puedan ser susceptibles de ser reparadas ante los tribunales o ante los jueces correspondientes. La realidad, desde luego, se materializa independientemente del contenido de la Constitución y de estas teorías, pero sí existe la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para reconocer esta dignidad y entonces ahí es donde viene la segunda parte que a mí me gusta explicar cuando me hacen estas preguntas que son de carácter bastante complejo, que el que nosotros no conozcamos los derechos humanos, pues hace que permitamos que se violen sistemáticamente y de manera recurrida. Entonces, tenemos mecanismos de distintos tipos, ¿no? No me acuerdo si es CENAPRED, o CONAPRED, perdón, Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, tenemos desde luego las comisiones estatales y nacional de derechos humanos, pero en el caso específico del derecho laboral, pues por excelencia las juntas de conciliación y arbitraje, que ahora estarán ya nada más dedicadas a liquidar el trámite de los asuntos que les quedan de conformidad con la reforma laboral y los tribunales o tribunales laborales que serán locales y federales
Pero además en la Constitución, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues contamos con juzgados especiales para violaciones de derechos humanos, de acuerdo a la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y también de acuerdo a la propia Constitución. Entonces, habría que acercarse ahí para conocer que los mecanismos están, aunque en la realidad, pues como les decía yo, en 1948 existe este tratado internacional que, o mejor dicho, la Declaración Universal, pero no va a ser hasta el 2011 que a México llegue. Entonces, los derechos humanos poco a poco comienzan, en cuanto se conocen, a ser reclamados, a no tolerarse su violación, ¿no? Ahora lo vemos, muchos pues critican a estas generaciones que son de cristal, pero yo siempre me gusta presentarles, publicarles o darles a conocer esta tesis de la Suprema Corte de Justicia, en donde dice que la dignidad humana no es un criterio ético o moral, no es cuestión de fragilidad. La Corte ha reconocido que la dignidad humana es una norma jurídica que permea todo el sistema, por lo tanto, no hay ningún derecho de ninguna persona para envilecer, cosificar, objetivizar, humillar a cualquier otra persona, porque si lo hace será sancionable. Entonces también me gusta proyectarles el artículo primero constitucional, que yo a los que nos hagan el favor de estar leyendo, o mejor leyendo, de estar viendo esta entrevista, pues acudan a leerlo, ¿no? Ahí dice: todas las autoridades en el ámbito o dentro de sus facultades deben de promover, respetar, garantizar los derechos humanos y además investigar, sancionar y reparar. Es una obligación constitucional. Y en esta tesis que refiero, que así la pueden encontrar, métanse al Google, pónganle dignidad humana, no es una declaración ética o moral, es una norma jurídica, que es tesis de jurisprudencia del Pleno. Para quienes nos escuchan y no son abogados, significa que es de carácter obligatorio para todas las autoridades en el momento en que interpreten el derecho. Pues ahí nos dice que esta obligación es de las autoridades y es la obligación también de los ciudadanos. Entonces, si a mí me hacen una acción por parte de otra persona que me envilece, me humilla, me cosifica, me objetiviza, pues yo tengo, y el Estado mexicano está obligado a garantizarme la investigación, la sanción y la reparación de ese acto o esa acción de cualquier persona. Entonces, regresando a la pregunta, pues aunque en la realidad vemos que no se materializa tal cual, porque encontramos, por ejemplo, trabajos en donde les pagan el salario mínimo, no les dan seguro social, bueno, pues hay mecanismos, hay autoridades a las cuales acudir para pues poder reclamar estos derechos. Desafortunadamente aquí ocurre algo que hemos visto y que muchos filósofos se encargan de estudiar, sobre todo los filósofos del derecho, en donde la realidad pues siempre rebasa al derecho, ¿no? Y en la realidad es que tenemos necesidades más fuertes que a veces los trabajadores, aunque sus derechos sean irrenunciables, pues prefieren no meterse a líos judiciales porque el patrón pues, los va a correr. Entonces también es otra de las cosas que pasan en pues estados que no tienen todos los elementos necesarios como para poder garantizar de manera óptima el goce de ejercicios. Y esto va ligado a algo que preguntaste, si existe algún documento que lo diga. Desde luego que existe esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y también existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contemplan derecho del trabajo, lo define, trae sus características, y además este pacto tiene un comité de vigilancia que ha tenido a bien emitir observaciones sobre la materia, sobre la forma en que debe de materializarse el derecho del trabajo. Y dentro de esas observaciones, desde luego que ha dicho que debe ser un trabajo decente y digno, pero además con base en las obligaciones de los estados de obligar, respetar, prevenir, investigar y sancionar violaciones de derechos humanos, ha establecido elementos básicos para su materialización y elementos básicos para garantizar esta materialización. Y entonces tenemos una serie de criterios como son la adaptabilidad, la calidad, la aceptabilidad, con la cual los estados están obligados a garantizar el derecho al trabajo. Es decir, no solamente nos dice el derecho al trabajo debe ser digno, sino que además el comité ha establecido que debe de ser adaptable, es decir, debe de estar transformándose de acuerdo a la dinámica de la realidad, debe de ser de calidad, debe de existir un salario digno, un salario mínimo que pueda
que pueda garantizar que el trabajador tenga capacidad adquisitiva, también debe de ser adaptable, es decir, no es lo mismo dar un trabajo en una población urbana que dar un trabajo en una población rural, debe de adaptarse a las características de cada una de ellas. Desde luego, nuestra Ley Federal del Trabajo del 70, pues es una ley que hasta la fecha, de tan bien hecha que estuvo, pues sigue adaptándose a las realidades en sus partes esenciales, ¿no? Tenemos el capítulo de los trabajos especiales, tenemos el trabajo de confianza, tenemos el trabajo normal, tenemos el trabajo de las domésticas, es decir, tenemos una legislación que, a pesar de la distancia con el tiempo, pues ya vislumbraba al futuro esta adaptabilidad y que poco a poco ha ido reformándose y que ha ido pues matizando esto que los derechos humanos han ido incorporando, ¿no? Actualmente, quienes leemos la Ley Federal del Trabajo, pues ya encontramos estos principios en donde ya en la parte inicial de nuestra Ley Federal del Trabajo se habla de la no discriminación de las personas por situaciones que tengan que ver con estas categorías sospechosas que señala el artículo 1º constitucional, que en su párrafo final señala, ¿no? No podemos discriminar por preferencias ideológicas, origen étnico, preferencias sexuales, cuestiones de género, etcétera, ¿no? Pero que en la realidad los vemos, ¿no? Los mexicanos podemos observar que algunas personas pues buscan trabajo y dice ahí solamente menores de 40 años y ese requisito pues es profundamente discriminatorio, está prohibido por la Constitución hacer distinciones con base a la edad, ¿no? Y entonces ya tenemos personas que han acudido a los tribunales a denunciar estas convocatorias laborales que podrían ser discriminatorias para pues poder participar en los concursos y pues tendría que justificar el patrón por qué la edad es un criterio que se debe tomar en cuenta para otorgar el trabajo, ¿no? Entonces, si te fijas, cuando conocemos los derechos humanos o cuando visualizamos el derecho al trabajo como un derecho humano, pues entonces tenemos posibilidades argumentativas para poder defender y materializar el derecho al trabajo de mejor manera, pero sin dejar de lado, como lo mencioné, la realidad, ¿no? A lo mejor el trabajador, lo que ha pasado en esta pandemia, ¿no? A mí me han llamado muchos trabajadores, me han consultado de que su patrón de manera unilateral, pues les decidió rebajar a la mitad del sueldo, ¿no? Entonces no están ganando pues ni siquiera un salario mínimo, ¿no? Y pues yo les digo, podemos ir al juicio laboral y ver que te paguen eso, ¿no? Pero se abstienen porque saben que los van a dejar sin trabajo. Esa es la realidad. Entonces, no podemos, como abogados, pues imponer nuestra voluntad sobre la voluntad del trabajador si quiere ir a reclamar el pago completo de su salario, ¿no? Entonces, esa es otra realidad que el derecho hasta ahorita no se ha diseñado un mecanismo para poder suplir la voluntad, ¿no? Entonces, en teoría tenemos una inspección de trabajo que debería de andar verificando, tenemos muchos mecanismos, a lo mejor pasando la pandemia, probablemente algunos abogados promuevan para que se les pague eso que se les dejó, pero por el momento y ante la situación tan extraordinaria, pues el trabajador prefiere quedarse con el salario, aunque sea la mitad, para poder sobrevivir esta situación tan extraordinaria que tenemos. Y vaya que nos lo acaba de explicar muy bien el doctor Óscar Javier Páez, y creo que sí, eso nos debe de servir como un escarmiento a todos también, el hecho de que hay que conocer los derechos para poder exigirlos y que no nada más podemos simplemente manejar un discurso de no existe, no se aplica o simplemente es una cuestión ideal de la cual pues nunca se va a materializar. Por lo tanto, me gustaría preguntarle lo siguiente, entonces ya teniendo el conocimiento del derecho humano, del derecho del trabajo y de cómo estos se van relacionando, ¿qué repercusiones considera usted, qué consecuencias tendría ahora el hecho de que ya las personas conceptualicen y tengan claro que existe el derecho humano en materia del trabajo? Pues son muchas, tú lo acabas de decir. La primera es que se abandone la idea de que es un ideal, ¿no? Y aquí, fíjate que eso es algo que también me preguntan mucho los estudiantes en el aula. Oiga, profesor, es que la Constitución es un poema, ¿no? Algunos me dicen, es increíble lo mágica que es la Constitución, ¿no? A mí me encanta leer el artículo 3º constitucional. No, bueno, ¿no? En serio, quisiera cualquier país
de primer mundo tener un artículo tan precioso, ¿no? Pero pues sales a la realidad y ves que eso no está materializado. Y bueno, ahí va esto que me estás preguntando de manera específica. Pues si conocemos el derecho laboral dentro de la teoría positiva, porque así fuimos formados en las aulas quienes hasta antes del 2011 estudiamos en las facultades de Derecho, pues sabemos de su alcance y el proteccionismo que otorga a las personas trabajadoras. Sabemos que es muy importante, no solamente en México, sino a nivel mundial, el conocer los derechos que tienen para poder reclamarlos. Entonces, quien no conoce un derecho, no lo reclama. Eso es esencial, ¿no? En la teoría jurídica. Pero también quien está leyendo sobre esta teoría de los derechos humanos que ahora ya se aplica, que ahora ya está teniendo consecuencias en nuestro país, pues va a poder observar que los argumentos de la protección de la persona por encima del texto de la ley es algo que potencializa las capacidades, los argumentos, los mecanismos para que los abogados podamos pedir o ya sea, si es que somos muy positivas, que nos declaren la legalidad, o si es que somos verdaderos abogados éticos, pues un reclamo que obtenga justicia, ¿no? Voy a poner un ejemplo aquí de algo que está pasando con esta repercusión que han tenido los derechos humanos. Hay una tesis aislada de un tribunal colegiado allá en Morelia, en donde en una actuación judicial ante la Junta, se presenta un trabajador sin su abogado y entonces la Junta lleva a cabo la audiencia. Se lleva a cabo la audiencia sin el abogado y desde luego con todas lo que puede perjudicar a alguien estar sin abogado en esta audiencia y emiten un laudo que es a favor del patrón. La persona trabajadora acude a la justicia de la Suprema Corte para que pues califique este laudo como un laudo que viola los derechos humanos, ya que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por México en su artículo 8, si mal no recuerdo, en la vertiente de debido proceso, se establece que ninguna persona debe de estar en un juicio sin un abogado. Porque si una persona acude a un juicio sin un abogado, se le está vulnerando este derecho al debido proceso y se le está degradando en virtud de las posibilidades que tiene frente a la otra que sí está con un abogado. Entonces, ¿qué dice la Corte? Que efectivamente, y además por ser derecho laboral, que aplica el principio protector de justicia social, de la interpretación favorable a los trabajadores en caso de dudas, pues la Corte señala que debe de, o el tribunal colegiado razona que debe de suspenderse la audiencia y preguntarle al trabajador si es que quiere continuar sin abogado o, en su caso, darle vista a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que le asignen un abogado. Y el tribunal no se queda ahí, sino que además interpreta que la dignidad humana no solo aplica al trabajador, sino que también protege al patrón. Es decir, que si un patrón estuviera en una audiencia sin un abogado, ¿sí? El principio de dignidad humana, este derecho inalienable a las personas, si esta norma jurídica en aquella tesis que les menciono, que permea todo el sistema humano, pues también protege al patrón, porque el patrón es persona, es humano, y no hay necesidad de hacer distinciones que lo cosifiquen, lo objetivicen, lo califiquen, lo humillen, lo degraden. Por lo tanto, la Junta, en el caso de que también sea un patrón, persona física, ¿sí? Tiene la obligación de preguntarle si quiere seguir llevando la audiencia sin abogado o, si no es su caso, darle vista a la Procuraduría de la Defensa para que le pongan un abogado, lo cual pues viene a causar mucho ruido dentro de la teoría clásica del derecho laboral, porque pues la justicia social es interpretar siempre a favor del trabajador, pero pues no hay ninguna contradicción con el principio de dignidad humana, porque la dignidad humana está por encima incluso de esos artículos de la Ley Federal del Trabajo que establecen que pueden estar sin abogados, ¿no? Y por ahí decía que si contesta con silencios o evasiva, se les tendrá por admitidos los hechos no controvertidos y que si se presenta sin abogado, se desarrollará la audiencia
¿no? Incluso lo dice la nueva reforma laboral, ¿no? Si se presentan sin abogados, se desarrollarán las audiencias y las etapas subsecuentes. Oye, espérate, que eso es violatorio de los derechos humanos, específicamente de la dignidad tanto del trabajador como del patrón, porque sería no reconocerlos como personas. Entonces, si se fijan, el nivel de protección de la dignidad humana va más allá de criterios que pudieran considerarse adecuados para proteger a cierto tipo de clases, sino que protege a los humanos. Y eso tiene un potencial increíble, no solo en materia de trabajo, donde puedo seguir dando ejemplos, por ejemplo, en materia de pensiones, donde ya se protegió a las parejas de las mujeres que fallecían y que tenían que demostrar ante los institutos de seguridad social que dependían económicamente de sus parejas para poder acceder a la pensión de viudez. Es decir, el viudo, hombre, no podía acceder de manera automática con el acta de matrimonio, sino que además tenía un requisito extra, demostrar que dependía económicamente. Bueno, pues si me proteges como persona, esta igualdad debe de aplicar tanto a las mujeres como a los hombres y no tendrías por qué ponerme un requisito extra que en el caso de las mujeres en la pensión de viudez no existe, ¿no? Y si nos vamos a otras materias, vamos a encontrar muchas, ¿no? Ayer o antier la Corte ratificó, por ejemplo, para efectos de concubinato y que tiene mucho que ver con laboral y seguridad social, que el concubinato, no importa que exista el acta de matrimonio, ¿sí? Si se comprueba que hay, la concubina tendrá derecho a pedir pensión alimenticia, ¿no? Y también lo estamos viendo, y algunos abogados ya han estado promoviendo en materia de pensiones, ¿no? Porque lo que se ocasionaba es que pues llegara alguien con un papel y dijera, aunque los últimos 30 años de su vida no hubiera estado con el trabajador o trabajadora, llegaba alguien simplemente con un papel emitido por el Estado mexicano que decía, esta persona es esposo o esposa de, y con eso la concubina que pasó 30 años de su vida, que lo cuidó en los últimos instantes, que incluso puso no solo de su tiempo, de su vida, sino también su dinero para procurarle una buena muerte al trabajador, pues no tuviera ningún derecho, ¿no? Esto para la Corte, dentro de esta dinámica de los derechos humanos, dice, a ver, espérame, que estás degradando el papel de una persona que frente al trabajador o trabajadora, pues le procuró lo que es la esencia de la unión en concubinato o en matrimonio, que es el procurarse cuidado, el procurarse alimentos mutuos, y pues estamos dándole más relevancia a un papel emitido por un acto solemne que a la persona que realmente estuvo cuidando al trabajador. Entonces, me preguntabas si existen documentos, si existe el PIDES, me preguntabas cómo ha repercutido y cómo está impactando, pues está impactando de manera, creo yo, positiva, ¿no? Hay muchos colegas que dicen que es negativo esto, porque entonces el positivismo y la seguridad jurídica se ven en riesgo, ¿no? Yo soy de la idea de que no, al contrario, se garantiza una protección integral. En el caso de lo que dijimos ahorita de presentarse a audiencia sin abogado, pues la protección es pareja. La protección es para el patrón y para la persona trabajadora. No tendría por qué protegerse nada más a la persona trabajadora, porque sí sería un criterio discriminatorio, ¿no? Entonces, tampoco se le va a poner en ventaja al patrón y está diciendo que se le va a poner en ventaja, ¿no? Simplemente está diciendo, vamos a poner como lo que debe de ser. Una persona siempre en cualquier juicio de cualquier tipo debe estar con abogado para que no diga cosas que le perjudiquen o para que no pueda tener algunas fallas en el tecnicismo y el carácter que exigen las audiencias para poder efectuar una adecuada defensa y tener un debido proceso. Entonces, la repercusión está haciendo en todas las áreas, en la seguridad social, en materia familiar, en materia laboral, lo estamos viendo poco a poco, ¿no? Decía yo hace un rato que nos quejamos mucho de esta generación de cristal, pero en realidad la generación de cristal no quiere ser envilecida, no quiere ser cosificada, no quiere ser objetivizada, ¿no? Y esto parte pues de algo que está en la Constitución y que les decía yo, nuestra Corte ha establecido como un criterio obligatorio en esta tesis de dignidad humana. La repercusión es increíblemente interesante porque pues nos está dando muchas herramientas para poder argumentar, para poder reclamar derechos que antes eran impensables o que incluso nos decían, estás loco, ¿no? Eso no se puede, no se va a lograr, ¿no? Que ahora pues sí lo estamos, los abogados los están promoviendo, los litigantes están generando esta serie de reflexiones de la décima época, ¿no? Yo también les hago mucho hincapié en eso. Imagínense qué tan importante es esta repercusión que la Corte tuvo que cerrar la novena época e instaurar la décima época. Y decir, ¿saben qué?
a partir de ahora son estas reglas, vamos a emitir tesis de jurisprudencias con este corte bajo la teoría de los derechos humanos. Entonces, sí es importante, pues, valorar que esta teoría de los derechos humanos, al positivizarse ya en nuestra Constitución y estar generando criterios, nos está dando muchas posibilidades de acercarnos cada vez más a la justicia, ¿no? Más allá de la legalidad que durante mucho tiempo, pues los abogados estábamos apegados, ¿no? Era muy raro cuando encontrábamos un asunto que tuviera resolución legal justa, ¿no? Pero ahora creo que podemos y tenemos más herramientas para poder acercarnos a esta idea de la justicia que entraña en sí, pues, el que ninguna persona se le niegue el carácter de persona, ¿no? Que sería lo básico. Y mientras nosotros encontremos un acto, ¿no? En donde a una persona se le cosifique, se le envilezca o se le trate como no persona, pues entonces estaremos frente a una violación evidente de algún derecho humano y desde luego que tendrá, y si no lo existe, tiene la obligación el Estado mexicano de crear en la institución o el mecanismo a través del cual se deba investigar, sancionar o reparar esa violación. Una respuesta contundente, doctor, completa y que sobre todo revive la esencia, el sentimiento, pues de estos derechos humanos y de la lucha que hubo detrás de ellos, ¿no? Creo que lo acaba de decir usted muy bien y quien lo escuche, yo creo que hasta se va a animar y va a decir a fuerzas, así tiene que ser esto, ¿no? Entonces hay que hacerlo así. Pues digo, ya para ir cerrando, querido doctor, me gustaría hacerle una pregunta que también muchos se la hacen, nos la han mandado. ¿Usted qué opina? ¿Hablamos de un derecho humano del trabajo o podemos, nada más, o podemos hablar de derechos humanos de los trabajadores? Porque es un término que también a veces siento que se utiliza en el discurso indistintamente y creo yo que tiene diferencias. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, bueno, yo creo que el derecho humano al trabajo es aquel que está en el artículo 5º constitucional, aquel que está en la Declaración Universal, y después los demás vendrían a ser dentro de la teoría, bueno, algunos estudios, porque todavía está en construcción esta teoría de los derechos humanos internacionales, que le llama, si mal no recuerdo, el doctor Ferrer MacGregor en un libro bastante interesante, en donde nos habla de la historia y cómo en la Corte Interamericana han estado interpretando los derechos. Entonces, ahí sí hablamos de un derecho humano así, en singular, derecho humano al trabajo, como un elemento esencial para que una persona pueda tener una vida digna, ¿no? Decía Carlos Marx que pues en estas sociedades lo único que tenemos es el trabajo, nuestra fuerza de trabajo. Y es una realidad, no hay otra cosa que nos permita generar riqueza que no sea trabajo, ¿no? Yo recuerdo mucho, mi papá y mi abuelo solían decir en sus tertulias, que yo era niño y me llamaba mucho la atención, que seguían buscando una forma de producir o de tener dinero sin trabajar, y mi abuelo ya tenía 89 años y decía, y no la ha encontrado, ¿no? Entonces, no existe en este tipo de sociedad capitalista una forma en la cual no podamos o podamos producir, mejor dicho, dinero o producir bienes si no es trabajando. Forzosamente tenemos que trabajar. Entonces, ese derecho humano al trabajo, como miembro integrante del que presta el servicio intelectual, pues debe de tener ciertas protecciones. Y ese derecho, pues tendrá a su vez subderechos. ¿Sí? No solamente el que te den trabajo, sino que el trabajo debe de cumplir con ciertas características, porque si fuera, como lo fue en algún momento, solo el derecho al trabajo que marcaba la declaración, ¿cómo se llama esta declaración de Francia? La Declaración de los Derechos Civiles del Del hombre Ciudadano, ciudadano. ¿no? Tenía el trabajo, pero era el derecho a trabajo así, nada más. Y entonces provocó situaciones bastante complicadas, por ejemplo, uno, que se atacara a los gremios y que se destruyeran los sindicatos, ¿no? Las famosas leyes Turgot francesas, que con base en el individualismo que proclamaba esta declaración de los derechos, pues dijo, no, aquí no se unen, cada quien ve por su derecho al trabajo y le asiste a cada quien. Y luego ese derecho al trabajo en una libertad llevada al extremo, pues decía, tú te puedes contratar las horas que quieras, los días que quieras, ¿no? Y pues, ¿qué provocó? Que algunos patrones, no todos, pero sí algunos patrones, pues contrataran trabajadores por jornadas inhumanas,
¿sí? Y trabajando todos los días de la semana, bajo el amparo del derecho irrestricto al trabajo y que el trabajador podía ejercerlo de cualquier manera, sin ninguna limitante con el que lo contratara. Entonces, en la teoría de los derechos humanos vienen una serie de subderechos que tratan de garantizar que ese derecho al trabajo esté modulado y que no vulnere la dignidad de las personas. Y les decía yo, el comité PIDES, pues trae ahí algunas características que son importantes. Ustedes pongan en el Google observaciones del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y van a ver todas las características que deben denunciar. Y esto es lo importante, ¿no? Porque quien las lee va a decir, ah, pues es como el artículo 3º constitucional, es un poema precioso. Sí, nada más que, ¿qué crees? Que el artículo 1º constitucional dice que es obligación de las autoridades y no nada más de las autoridades, porque la Corte en una interpretación que es esta multireferida de dignidad humana, también dice que los ciudadanos. Entonces, si tú eres patrón, tendrás que cumplir eso tan bonito que se ve ahí o acercarte a cumplirlo, ¿no? Porque también dentro de este propio catálogo de cómo debe de materializarse, pues hay un principio de los derechos humanos que es la progresividad, ¿no? Que cada país, de acuerdo a sus capacidades, pues irá tratando de mejorar y acercarse cada vez más a lo que está planteado ahí. Entonces, si nos fijamos en realidad, derechos humanos laborales son en realidad subderechos que derivan del derecho humano al trabajo. Y que, pues, si hablamos de derechos humanos laborales, pues vendrían a ser todas las características que debe tener el derecho al trabajo para poder garantizar la dignidad de la persona y que no se vulnere. Y ojo, aquí también incluye al patrón, ¿no? Porque muchas veces se habla solo de las personas trabajadoras, pero por ejemplo, cuando uno da asesorías a patrones y me dice, oiga, ¿qué puedo hacer para estar blindado frente a despidos injustificados, ¿no? Pues cumplir con la ley te protege, inscríbelos al Seguro Social, págales conforme lo dice, guarda tus documentos, cumple con las obligaciones del derecho al trabajo. No solamente va a proteger al trabajador en su dignidad, también contempla la protección del patrón, ¿no? Y lo hemos visto en esta tesis que les referí acerca de que en una audiencia, si eres patrón y vas sin abogado, tendrá que preguntarte la Junta, ¿no? Pero no solo en eso, la propia Ley Federal del Trabajo, ya la del 70 con estas obligaciones, pues te estaba protegiendo. Si tú eres un patrón que tienes tus listas de asistencia, pagas seguro social, das bonos, pagas el aguinaldo como debe de ser, pagas tus primas vacacionales, pagas horas extras, todo lo tienes documentado. Cuando te demanden laboralmente, esa es tu protección, es tu escudo, ¿no? Desafortunadamente lo que pasa es que muchos patrones no cumplen con esto y entonces pues vienen las consecuencias que durante mucho tiempo observamos en el sistema judicial de la justicia laboral, ¿no? Entonces sí podríamos hablar del derecho a trabajo de manera singular, sí podríamos hablar de derechos humanos laborales cuando nos referimos a sus subderechos, ¿no? Y que bueno, poco a poco, ¿no? La sociedad está empezando a conocerlos a través de cápsulas, a través de muchos colegas que se dedican a esta labor de divulgación, de transmisión del conocimiento, pero también de muchos litigantes que han tenido ese pensamiento crítico, esa humildad de decir, ¿saben qué? Es que no nada más debe ser positivamente, hay que ver la teoría de los derechos humanos y se han atrevido a demandar en los tribunales cosas que en serio incluso los propios integrantes de la Junta cuando veían las demandas se reían, ¿qué está reclamando esto, no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un caso famoso de la UNAM en donde un trabajador del género masculino reclamaba el derecho a la lactancia, ¿no? O donde otro trabajador también reclamaba el derecho a la guardería del género masculino, ¿no? Y pues las juntas lo veían y se reían, ¿no? O sea, ¿cómo va a lactar un hombre a un bebé? Oye, no, la protección no es que la persona no hay fórmula, hay mecanismos, y si no tiene mujer, no tiene familia, ¿dónde va a dejar al bebé, no? Tienes que protegerle su dignidad, que goce un derecho que aunque tradicionalmente pues le asiste solo a la mujer, pues en realidad debe ser protección de la familia, no protección de la maternidad, ¿no? Entonces, esa es la esencia, ¿no? Pero, pues como ahorita lo vimos, ¿no? Puede sonar bastante extraño cuando estamos alejados de la dinámica de las realidades y sobre todo cuando nos casamos con la idea de que el derecho debe ser uno y perpetuo y rígido, ¿no? Que es alguno de los argumentos que escucho de algunos colegas acerca de la seguridad jurídica. Es que la seguridad jurídica debe ser siempre, a ver, espérame, el derecho es dinámico, la sociedad es dinámica. Si nos quedamos estáticos ante las realidades, pues el derecho va a quedar en desuso, ¿no? La gente va a preferir hacer justicia como
como se les antoje y a través de otros medios, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con la teoría de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, aunque Estados Unidos firma esta declaración o se adhiere a la declaración, pues vamos a ver que tuvo grandes movimientos en los 60s de las personas con preferencias sexuales distintas, de los ciudadanos afroamericanos, ¿no? Malcolm X, ¿cómo se llama este señor que asesinan? Martin Luther King. O sea, a pesar de que habían reconocido que sí era importante, no se garantizaba, ¿no? Tenían estos grandes sesgos racistas, o hasta la fecha lo vemos con el caso de este señor que muere asfixiado, y cómo a pesar de que existen derechos humanos, de que ya estamos en el siglo XXI, muchas personas todavía, por el simple hecho de verlo de color oscuro y está en un rincón ahí parado, vamos y echamos la patrulla encima, ¿no? Entonces sí es cuestión de que poco a poco esto vaya permeando en la sociedad. Por eso decía yo que se le critica mucho a esta generación de ser de cristal, pero no, ellos nacieron con el chip de que no tienen derecho a ser envilecidos ni cosificados. Y nosotros si venimos de sociedades o venimos de realidades en donde decía mi padre, ¿no? El bullying forja carácter, ¿no? Cuando en realidad no debe de ser así, ¿no? Así No es. no está padre que te forjen carácter de esa manera, ¿no? No, y vaya que sí, creo que a muchos de nosotros nos decían eso. Pero de verdad, muchas gracias, doctor Óscar Javier Apáez, gracias por compartir siempre su conocimiento. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y pues ya no podemos jalar más, decimos que es el más envidioso de todos los amigos siempre el tiempo, pero de verdad gracias, doctor, porque creo que nos dejó muy claro muchas reflexiones y sobre todo respuestas contundentes a un problema que siempre ha estado y que esperemos ya no esté, que es la desprotección muchas veces a los trabajadores y el ilusionismo de los derechos humanos en los que a veces se cree que están y que no es así, sino que ya hay que plantearlos en la realidad desde la ciudadanía y desde las personas de a pie, que los conozcan, que los sepan y que los ejerzan. Así que, de verdad, doctor, gracias por aceptar nuestra invitación, que este sea el primero de muchos otros programas, este es su espacio y esperemos verlo en una próxima ocasión. Muchas gracias, Juan, ¿no? Yo les recomiendo a todos que no me crean, ¿no? Que vayan a consultar el semanario judicial de la Federación, que está en línea, ¿no? No le crean a Páez, está diciendo puras cosas que no son. Métanse al semanario judicial, pónganle dignidad humana, pónganle en el buscador de este sistema antes llamado IUS, ahora semanario judicial de la Federación, para que busquen estas tesis de la décima época y vean que son cosas que están reclamando los abogados y que la Corte les está otorgando. Desde luego, el camino es largo, el camino a la justicia es largo, porque habrá que soportar las burlas en las juntas de conciliación y arbitraje, que a veces a los abogados no sé por qué les causa mucho prurito, ¿no? Ay, es que se burlaron cuando presenté una promoción. Pues quítense el miedo, ¿no? Yo los invito a que, pues mientras ustedes pongan una tesis de jurisprudencia y analicen esos argumentos y reclamen algo que es justo, pues van a obtener el reconocimiento de la Corte, que no puede apartarse de esta obligación de resolver conforme a la dignidad humana. Pues muchas gracias. Cuando me inviten, con mucho gusto, si la agenda lo permite, estaremos aquí compartiendo conocimientos, Juan. Muchas gracias, doctor, y gracias al doctor Rodolfo Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica. Por favor, suscríbase, comparte este material que es para ustedes y que de verdad al difundirlo y compartirlo es de gran ayuda y utilidad a muchas otras personas. Y si les gustó, regálenos un like y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.